A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Qué pena que no tenemos balcón en el estudio. Es lo único que le falta a este magnífico estudio sobre la Plaza Independencia. Un balcón para que ustedes, los integrantes de la mesa de los viernes, salgan y saluden a las masas, al estilo ¿no? de Perón y Evita. Benito y Benito. Podemos sugerir el edificio esa reforma. ¿Qué Bueno, tal? abrimos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esta es la mesa de este viernes 21 de diciembre del año 2018. Con Ana Ribeiro. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Y último, Gonzalo Pérez del Castillo. Qué bien, que me encantan las tradiciones. Hay que cumplir con ellas. Vamos a nuestro primer tema. El ex canciller Luis Almagro anunció que buscará la reelección como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el año 2020. Y para eso cuenta con el apoyo de varios países, entre ellos Colombia y Estados Unidos. La noticia se conoció antes de que Almagro fuera expulsado del Frente Amplio por la postura que asumió en torno a la crisis venezolana, pero en particular por una conferencia de prensa del 15 de septiembre pasado, donde dijo: en cuanto a intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. El viernes pasado, en una carta y un video publicados en su cuenta de Twitter, en la previa del plenario nacional, Almagro enfatizó que la expresión que se había utilizado para sancionarlo estaba mal interpretada, pero además alegó que no tuvo ninguna garantía para defenderse ante el Tribunal de Conducta Política. No es admisible pretender juzgar la ética política de una persona partiendo desde la propia falta de ética del Tribunal de Conducta Política. Es lamentable que ese TCP tenga la indecencia de efectuar un pronunciamiento sobre una persona sin hacer traslado de la denuncia, ni de acusación, ni dar vista de actuaciones, o testimonios, o medios de prueba, y sin siquiera darle a conocer sus conclusiones. He tenido durante este proceso las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Los escucho, señores. ¿Cómo han estado siguiendo este caso? No, a ver, yo creo que en el fondo, a mí me parece que esto, la expulsión del Frente Amplio muy rápidamente, es un saludo a la bandera. Yo creo que el secretario general Almagro tiene razón, él no pertenece al Frente Amplio, no puede pertenecer, porque hasta el secretario general lo han expulsado de un lugar donde él no pertenecía. Y lo que dice que tampoco... Bueno, perdón, al Frente Amplio pertenecía. Perteneció. Lo que pasa que lo que él argumenta es que en el cargo de secretario general de la OEA no está por su condición de frente amplista, no está allí ocupando una responsabilidad política, claro no es un cargo de confianza, etcétera, ¿no? Por supuesto que no puede. Una vez que estás secretario internacional te debes a todos los países que son miembros de la organización. Por supuesto que no está representando ni al Frente Amplio. E incluso tampoco al Uruguay, si bien siempre se cumple una cuota de que van variando los países, siempre pueden, secretario general, ¿no? Tratan de que cubrir la mayor cantidad de países, pero él está totalmente independiente. A mí me parece que el discurso de él, evidentemente muy enojado, que es un poco lo que tiene que ver con esto. A mí me llamó mucho la atención en toda la actuación de Almagro en la OEA, cómo una persona que es un diplomático por formación usa un vocabulario tan poco apto al cargo, ¿no? Porque este hombre trató a Maduro de dictador sanguinario, a Zapatero de idiota, de imbécil, no me acuerdo si era imbécil o idiota o algo así. Es una cosa muy rara. Ahora, a mí lo que me parece más interesante para nosotros, para los uruguayos, a ver si le vamos a apoyar a Maduro de vuelta o no para a Almagro, discúlpame, para su reelección, es que nos pone ante la pregunta: ¿qué tipo de secretarios generales queremos para estas organizaciones internacionales en el siglo XXI? Porque las organizaciones que defienden temas como Human Rights Watch o Amnistía Internacional o Transparencia Internacional tienen a la cabeza unos militantes pero a muerte. Son gente absolutamente convencida, son gente que se toma muy a pecho
su representación de esas organizaciones. Y están teniendo mucho impacto en este mundo internacional. Mientras tanto, en los organismos que no son no gubernamentales, sino que son gubernamentales, es decir, que están gobernados por los países miembros, hay una tendencia a poner secretarios generales que son unas especies de equilibristas que nunca dicen demasiado ni para aquí ni para allá y que en el fondo debilitan a la organización. Y yo creo que este es el tema interesante para hablar acá. Almagro, en la OEA, es decir, dejando de lado el viraje de 180 grados que hizo desde ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Mujica a secretario general de la OEA, aparecen dos personas radicalmente distintas por las cosas que defienden. Más allá de eso, yo defiendo que el señor Almagro se jugó por algunos principios que están consagrados en la OEA. Yo me acuerdo cuando se firmó la Carta Democrática para América Latina, creo que fue en 2004. Era una cosa muy importante en aquel momento porque consolidaba una situación que en ese momento teníamos, que la mayor parte de los países latinoamericanos por primera vez eran democracias. Y yo creo que él lo ha defendido a capa y espada. Y a mí me parece que eso está bien. A mí me parece que eso está bien. ¿A dónde estás yendo? Entonces, estoy yendo. ¿Cuál sería la conclusión de esta primera intervención? La conclusión de esta primera intervención sería que nosotros estamos ante una disyuntiva que me parece que es más importante, si Almagro no, más allá de que lo voten o no, es ¿qué tipo de secretario general de la OEA queremos? ¿Qué tipo de secretario general de Naciones Unidas queremos? Porque el mundo globalizado requiere de respuestas globales. Y vos necesitas secretarios generales que estén dispuestos a jugarse por los principios que esa organización supuestamente representa, ¿no? La Convención de Derechos Humanos en Naciones Unidas, la mujer, todas esas cosas. Eso es lo que ¿Se entiende? Fui excesivamente largo, pero creo que llegué al punto. ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo, la verdad es que yo voy a ser muy honesto. Se trata de eso. No en le estas tengo- mesas conviene que los tertulianos sean honestos. No tengo ningún respeto por la OEA en general, por su trayectoria como organismo internacional, por su actuación en el ámbito latinoamericano, y no la tengo ahora con Almagro. Y especialmente yo ayer yo agradezco este tema porque me divertí, me reí, hurgando en los archivos de las declaraciones políticas, institucionales y personales del señor Almagro. Yo creo que tomó lo peor del mujiquismo, como te digo una cosa, te digo la otra, y lo aplicó a su carrera de funcionario internacional de una forma extraordinariamente eficaz. Yo me tomé el trabajo de recoger algunas breves, no brevísimas, Atención. declaraciones. Fernando acaba de extraer de entre Luis sus ropas. Almagro. Fue maravilloso Dos porque lo hojas. traía Unos oculto en el papiros. bolsillo, y como la carta. Como ya dijo Emiliano, en la frontera entre Colombia y Venezuela dijo en septiembre, en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Pero agregó hace unos días, teniendo en cuenta la crisis humanitaria que vive Venezuela, teniendo la situación que viven los venezolanos, teniendo en cuenta que la situación está afectando a millones de personas, descartar una intervención militar es un atentado contra los derechos de los venezolanos. Eso lo dijo en un diálogo con Radio W de Colombia. Pero resulta que después, cuando el Frente Amplio lo expulsa, el semanario hebreo ese mismo día publica en su sitio web una entrevista que le hace Ana Jerosolimsky a Almagro. Bonita. Y le pregunta que si se hubiera evitado la expulsión del Frente Amplio si él no hubiera hablado de intervención militar en Venezuela. Ese es un concepto falso, dice él, y descontextualizado, que hemos aclarado 1000 veces. Siempre sugerí una actuación en el marco del derecho internacional y conforme a los mecanismos del derecho internacional. Y agrega, la intervención militar, la agresión armada o una invasión incluso, son completamente contrarias al derecho internacional. Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Pero hay más. En el 2014... Yo creo que en lo que él insiste, y lo dice en la carta que dirige al plenario el viernes previo a lo que terminó siendo su expulsión, es que
él lo que había estado sugiriendo eran mecanismos de intervención que fueran compatibles con el derecho internacional y con la propia Carta de la OEA, en este caso, ¿no? Bueno, la Carta de la OEA es muy... Acá Gonzalo es más... mucho más conocedor que yo, pero es explícita y tajante de que las intervenciones solo se podrán realizar en el marco de los tratados existentes. ¿Y cuál es el tratado existente? El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Porque la OEA y el TIAR fueron mecanismos usados desde siempre por Estados Unidos. Esa es la realidad. Pero quiero agregar más. En el 2014, cuando la guerra entre Israel y Hamás, el canciller Almagro habló de crímenes de guerra cometidos por los israelíes, de carnicería. Israel no puede seguir en Gaza. El otro día le dice a la periodista de semanario: siempre fui consciente de las necesidades en materia de seguridad de Israel. Las expresé públicamente muchas veces. También de las agresiones y ataques que lo tienen como objetivo por parte de grupos violentos o terroristas. Ese nunca fue un punto ni siquiera de duda para mí. Pero en el 2012, en un comunicado de la Cancillería, decía con respecto a Irán: Uruguay ha señalado en varias oportunidades que no es conveniente singularizar a ningún país ni actuar con selectividad en caso de presuntas violaciones a los derechos humanos. Cosa que evidentemente no hace con respecto a Venezuela y ahora a Cuba, ¿no? Sobre Irán, ¿qué dijo? En el 2011, una entrevista del diario El País: yo debo defender el principio de la no injerencia en los asuntos de otros estados y tampoco debo juzgar su sistema político. A mí realmente me divertí muchísimo. Y me divirtieron también muchas cosas que se dijeron sobre Almagro. El Correo de los Viernes tituló una nota: el Ayatollah Almagro. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2012. El ex diputado, era ministro en ese momento. Sí, claro. El ex diputado Washington Abdallah dijo: con un imbécil así es imposible que se arregle ningún lío. Hoy, contratado por Almagro y la OEA para hacer un trabajo internacional. Perdón, ¿de qué estás hablando? Bueno, según tengo entendido, está realizando una ¿Quién? tarea Abdallah, Washington Abdallah. El ex embajador Castel Mendivil: he trabajado con 19 cancilleres. Almagro es el peor de todos. Podría seguir, pero creo que esto es suficiente. No, yo creo que más allá de que a mí realmente me interese muy poco esa situación en la OEA, me parece que sería malo para la OEA tener un canciller tan voluble, que me recuerda aquella frase, creo que era de Groucho Marx: estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. Tengo estos otros. Groucho Marx. Correcto, Groucho Marx. En definitiva, estás en la posición de Larrañaga, ¿no? Porque se escuchó en estos días decir Totalmente. al senador Totalmente. Jorge Larrañaga que Uruguay no debe acompañar la reelección de Almagro. Estos tipos que actúan de una forma y después, cuando se sientan en un sillón internacional, actúan de otra, en complacencia con los centros de poder, no son confiables, dijo Larrañaga. Y una aclaración más. Tú dijiste con el apoyo de Estados Unidos y Colombia y de Bolsonaro, Y de Bolsonaro. que ya Ese se dijo acaba que de iba a sumar. apoyar a Almagro para su reelección. Sí. Seguimos, ahora con Ana o con Juan. Dale, Ana. A mí, en algunas de las intervenciones de Almagro, no pude evitar el decir: sí, tiene razón. Cuando habla de Maduro y dice las barbaridades de lo que está sucediendo en Venezuela, estoy plenamente de acuerdo y creo que a gran parte de la población le ha pasado exactamente lo mismo, porque no en vano tenemos los miles de venezolanos que tenemos acá. Somos testigos y parte de lo que está pasando en Venezuela. Ya cuando se metió con Cuba, ay caramba, no es que Cuba no amerite algún golpe que otro o algún análisis crítico, es tanto silencio de tantos años, mientras que hizo su larga carrera que comienza allá por 1987, siempre representando a la fuerza de izquierda y contemplando lo que Cuba ha sido simbólicamente para las izquierdas latinoamericanas, y ahora de golpe se acuerda y lo encuentra criminal y tal. Es un poco eso que tú acabas de decir, es lo voluble que se ha demostrado Almagro, y que eso nunca le gusta a nadie de ninguna tienda. Ahora, volviendo al punto que Gonzalo propuso: alguien enérgico al frente de la OEA. La burocracia gana a todos esos organismos. La gana para bien y para mal. La gana casi por una necesidad de lo que es
ingresar a un organismo de esos, en donde sabemos, y quizás por ahí venga esa cosa del estilo Almagro que nos destempla a todos, y es que él se muestra destemplado, despeinado, virulento, adjetivador, insultador, cuando el mundo diplomático es algodonoso, medido, porque tiene que conciliar. Él es lo contrario de esa necesaria burocracia de los organismos internacionales. Organismos que, recuerdo, nunca son asépticos, nunca son puros, por más que tengan carta de declaración y porque tengan una serie de principios. Son organismos siempre vinculados con las tensiones políticas que los generan. Todos sabemos, como dijo nuestro compañero acá de tertulia, que la OEA es lo que es y el peso de Estados Unidos dentro de la OEA es el que es. No vamos a pretender que es un organismo neutro y aséptico al cual Almagro entra y de pronto descubre una vocación internacional que lo separa, lo distancia por principista de la organización política que lo puso en ese lugar. O sea, yo creo que hay que hacer el análisis desde ese punto de vista. Ahora, coincido en que los paisanos tienen una expresión fantástica, que se aplica al mundo político, y cuando la aplican es como cuando marcan el ganado, ¿no? Marca borrada. Nadie disculpa a un marca borrada. Un marca borrada no es confiable para el que se fue ni para el que lo recibe. Lo recibe porque circunstancialmente le sirve, pero ojo con no le confía nadie. Y si no es confiable, obviamente no va a tener la representación imprescindible. El tema de la representación lo dejo para otra intervención, porque hay una neutralidad que a veces exigimos que va en contra de la individualidad y de la libre opinión. Y creo que es el dilema de la representación política. Lo vemos en un diputado, lo vemos cuando dicen que Darío Pérez es un traidor. Bueno, en todo caso no es traidor a sí mismo. ¿Cómo leemos eso? ¿Es traidor a sí mismo o es traidor a la institución? La representación implica un pacto que hay que analizar. Juan. Bueno, a mí Almagro nunca me impresionó como un buen diplomático. Más bien como un burócrata obediente o como una persona sin opinión, ¿no? Y creo que lo que dijo es parte de esa falta de diplomacia, ¿no? No debió decirlo y seguramente en el fondo posiblemente ni siquiera lo piensa, lo de la intervención armada y todo eso, ¿no? Es decir, pero que las circunstancias lo llevaron a esto. Porque Almagro forma parte de una opereta trágica que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Es decir, es una opereta porque evidentemente su presidente Maduro es un personaje digno de una opereta de Strauss, ¿no? Pero es trágica, ¿no? Pues es trágico por lo que está pasando. Y entonces, dentro de esta opereta, lo que pasó de echar a Almagro del Frente Amplio también es parte de la opereta. Si quiere, es el segundo acto de la opereta. El coro destemplado. Entonces, que se podría llamar el diplomático novato o alguna cosa así, o el diplomático alegre. O el bisoño. ¿No? Y ya digo, yo lamento que los hermanos, la familia Strauss no viva para poder hacer la opereta, ¿no? Dignamente. Y sobre la OEA, a mí realmente no me gustó ni me gustará nunca la OEA, y no me preocupa mucho quién sea su secretario, porque creo que no va a cambiar nada en el fondo, ¿no? De modo que a mí no es un tema que me desvele si se vota o no se vota al secretario, Almagro o cualquier otro, porque en definitiva sacamos a Almagro y vamos a poner a otro que va a ser algo parecido. Sí, eso es interesante y lo dijo Fernando también. Es decir, nosotros decimos la OEA no sirve para nada. Efectivamente, la OEA, en cierta forma, vino a institucionalizar la doctrina Monroe, ¿no? Claro. ¿Qué era la doctrina Monroe? La doctrina Monroe es una decisión América de Teodoro para los norteamericanos. Que era América para los americanos, que quería decir, vamos a sacar a los españoles, los ingleses, los holandeses de acá y América del Sur queda para... 1924, contextualicemos. Entonces, ahora... yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen y por supuesto Almagro es un personaje, yo estaba también, ¿no? con la minuciosidad con lo que hizo Fernando, pero me acuerdo que él reconoció a los palestinos, al Frente Polisario, aplaudió de pie a Ahmadinejad en la Asamblea de Naciones Unidas después que había hecho un discurso furibundo. ¿A quién, perdón? Al Mahmoud Ahmadinejad. ¿Qué te pareció? Presidente de Irán. De Irán, claro. Pero el radical. El radical. Y este hombre
terminó Ahmadinejad, la mayor parte de la Asamblea General hizo un diplomático y respetuoso aplausito, y este se paró de pie y empezó a aplaudir como una foca. No, de veras, llamó la atención. Entonces, esto no es sobre Almagro. Ahora, la OEA, yo digo, visto que los Estados Unidos durante todos estos años fueron la potencia hegemónica, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, nosotros tener una organización en la cual están los Estados Unidos y los países latinoamericanos, y nosotros somos 27 y solo uno, yo creo que le podríamos haber sacado un mayor partido a la OEA, porque también es responsabilidad nuestra, me parece a mí. Yo una vez que me invitaron a la embajada americana acá, cuando estaba la embajadora Reynoso, que vino un mandamás de Estados Unidos para hablar de estos temas. Un mandamás, ¿qué Sí. terminología? Sí, porque no me acuerdo del nombre. ¿Qué es un mandamás? Era un tipo que pesaba, yo qué sé, corta en el el bacalao. Departamento de Estado, sí. Y yo le propuse que sacara la OEA de Washington, que la pusiera, yo qué sé, en Montevideo, por ejemplo. Porque los Estados Unidos no necesitan, tienen un poder de convocatoria enorme, no necesitan que la OEA esté en Washington. Y dar ellos necesitan, sí, tener un foro en el cual pueden hablar con los países latinoamericanos en una forma que sea más de igual a igual. Y también, como digo, es una responsabilidad nuestra también, porque si nosotros todos nos ponemos de acuerdo, hubiéramos podido tener un poder de negociación mayor. Yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, la OEA ha sido trágica. Incluso el TIAR, que vos mencionaste, no funcionó cuando la Thatcher llegó a las Malvinas, porque de acuerdo al TIAR, Estados Unidos tendría que haber intervenido en favor de Argentina, y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, la OEA ha sido un desastre. Pero yo digo, la Carta Democrática no es un desastre. Y en aquel momento lo era menos, porque nos estamos olvidando ahora, pero llegó un momento por ahí, al principio del siglo, en que América Latina por primera vez tenía una mayoría de países que tenían regímenes democráticos. Y ahí fue cuando el PNUD hizo el estudio sobre la democracia en América Latina, primero que se pudo hacer y todo, y después se hicieron varios más. Pero ese fue el primero. ¿Y por qué? Porque se podía hacer esto y había que ver estas democracias qué riqueza tenían. Bueno, esa Carta Democrática fue importante en su momento. Entonces, a mí me parece que un secretario general de la OEA tiene que agarrar estas cosas y hacerse fuerte con ellas y jugarse por ellas. Porque yo estoy de acuerdo con la Carta Democrática, más allá de lo que... Yo creo que la Carta Democrática está bien redactada y los principios que ahí se enuncian son correctos. Entonces, ese es el tema. Los organismos son lo que nosotros le hacemos. Y la otra preocupación que tenía es esa, que yo veo que las ONG internacionales están teniendo cada vez más fuerza, y las que son democráticas, en el sentido que los gobiernos, es decir, los pueblos están ahí, están representadas proporcionalmente, están cada vez más débiles, porque vamos a decir la verdad, Almagro no ha sido un éxito por las cosas que dijeron ustedes y por el vocabulario que usa y todo, pero Insulza, como decía Chávez, era un insulso. Digo, nunca dijo nada. Yo no sé qué es lo que prefiero, ¿no? No, digo, Ya está. ¿Está? No, yo reafirmar que yo no tengo, digo, más allá de que haya documentos muy lindos, muy bien redactados y con los cuales uno puede acordar, yo creo que la diferencia, el gran problema que tiene la OEA son los Estados Unidos. Es decir, la diferencia de peso económico, diplomático, militar, no solamente es brutal, sino que además Estados Unidos la ha hecho valer esa diferencia cada vez que lo necesitó. Fíjese que en 1962 la OEA le levanta las sanciones nada menos que a Trujillo, en República Dominicana. Y 3 años después invade República Dominicana con el aplauso, aval y apoyo de la OEA, lo cual provocó que en el 2016, 50 años después, la OEA tuviera que hacer una declaración de desagravio a República Dominicana por lo que había hecho en 1965. Entonces, más allá de todo eso, por favor, creo que, ¿saben qué? Bien merecido se tiene Almagro la Secretaría General de ese antro. Tú estás diciendo que se merecen mutuamente la institución y el secretario. Yo creo que sí, han terminado por ensamblarse a la perfección. Está bien, pero no es culpa solo de los americanos. No, es culpa, porque nosotros no, por estábamos supuesto, ahí, por Fernando. supuesto. A mí Y actuamos como nosotros títeres. apoyamos. Y entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Solo de los americanos? No, es la culpa nuestra también que no hacemos ¿Por qué valer. hablan de culpas? A ver, porque yo creo que lo que hay que reconocer
recordar es que todas estas instituciones se crearon en el marco de la Guerra Fría. Sí. Entonces son sistemas de alianzas con clara posición política con los cuales se blindó Estados Unidos y marcó su zona de influencia frente al Pacto de Varsovia y todas las otras que había del otro lado. Siempre tuvieron lógicas imperiales esas instituciones. No se puede leer al margen de estas cosas. El peso de Estados Unidos siempre fue el que fue en la OEA. Y sí, Okay. bueno, eso es Y que fue bueno, en el mundo. ¿estamos en la zona de influencia de Estados Unidos o no estamos? Y sí, señor. Y bueno, Yo quiero decir algo, yo no comparto, decir las cosas por su nombre, tan simple no comparto como el es. optimismo de Gonzalo, ¿no? Yo creo que cualquiera sea el secretario que se nombra ya, tiene solo dos alternativas. O se pone de frente a Estados Unidos y entonces lo echan, o simplemente acata a Estados Unidos. Es decir, por eso la OEA no sirve para nada ni me interesa. Es decir, yo creo que ese es el destino manifiesto de la OEA. Ana te mira así con los lo ojos echen. bien grandes. Pero está ¿Quién? bien que lo Ana. echen. No, yo tengo los ojos grandes. Tienen razón, yo no dije nada. ¿Puede ser, profesora Ana Ribeiro, que un alumno la corrija? Sí, porque me equivoqué. Andrés, de Villa Española, dice: Andrés. a mi querida profesora Ana, la doctrina Monroe es de 1823. Claro, yo quise decir 1823 o 24, me entró la duda, pero además me equivoqué, le puse un 9. 101 años de error. Como los dálmatas. Sí, podré ir a misa y pedir rebaja con mucha pena. Por lo visto, formaste estudiantes muy rigurosos. Qué maravilla, esos son mis nenes. Estimada Ana, mira, hay más ecos de ese mensaje que te mandaba hace un rato uno de tus alumnos. Pero me van a seguir rezongando. No, al revés, al revés. Elba desde San José dice: qué felicidad, Ana, cuando un alumno nos corrige. Ah, eso sí. No trabajamos en vano. Qué Porque lindo. no le vio la cara a Ana cuando la corrigieron. No, si yo estaba sonriente, Fernando, te Radiante. Bueno, radiante, Elba. porque yo puedo parodiar ese verso de Benedetti al que le puso música Serrat. ¿Se acuerdan que decía: hay garotas en todos los puntos cardinales? Hay exalumnos en todos los puntos cardinales del planeta para mí. Por donde voy, hay exalumnos que vienen amorosos a saludar, a abrazar, a lo que sea. Y eso es tan lindo. Vos no sabés qué cosa es ir por la vida así. Ser docente es maravilloso. Mira qué bien. Sí, sí, sí.